Ok. Vale, la intro sería 1, 2, 3 caravana es, 1, 2, 3 caravana es. Paramos un poquito y entramos. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo va la maquinaria? Hoy, otro día especial, como los bocadillos. Tenemos a nuestro devorador de libros, pero evidentemente no podíamos desaprovechar este día tan especial, me repito, como es el Día Internacional de los Libros, la lectura y las cosas que tienen palabras escritas, como es el Día del Libro, básicamente. Pues para tener una pequeña presentación, que no presentación, de algo pues que siempre hemos querido hacer y nunca hemos llegado a hacer. Aquí ha venido Met, ha venido a hablar de su puto libro, tío, su puto libro llamado No vas a aprender en tu puta vida. A muestra un botón, yo tengo el mío. Coño, ¿tú sí o qué? Yo tengo el mío, yo tengo mi dedicatoria y mis cosas. Y, y encantadísimo. Yo me lo leí hace ya tiempo, bastante tiempo. Hay veces que lo retomo, por eso tengo lo que es la portada, la tengo un poquito reventada, que eso a mí me gusta. Y digamos que, bueno, yo conocí a Met en el proceso de la edición del libro y un poco de la finiquita, como digo yo, estabas a punto de terminarlo. Entonces, con él también hay que decir que tenemos a alguien que no es solo especial, sino es increíble, increíble. Tenemos a Marce, que nos va a comentar un poco cuál ha sido su labor en este proyecto, que es bastante potente, y con la experiencia que tiene Marce y con el ojito que tiene él, nos va a comentar un poco cómo ha sido todo eso. Así que, por favor, Met, primero, gracias, again, y coméntanos un poco, tío, toda esta movida, tío. Pues gracias a ti por tenerme una vez más. Pues sí, cuando se habló sobre la posibilidad de hablar de mi libro y seguir dando la matraca, la turra y el peñazo con esto, de seguir viviendo del cuento, del mismo cuento además, pues yo pensé, pues coño, necesito a una persona que haga de conductor de todo esto, y quién mejor que Marce Moreno, que además de cantante de algunos hombres, de plumilla en Ruta 66, que hay nada, y gran persona y mejor compañero, yo creo que es la persona que más veces se lo ha leído, por obligación, por esos lazos que crea la amistad, que te obliga a hacer cosas que probablemente no te gusten. Y así se la leí otras veces, y también es el autor de la ilustración de cubierta, que, que no lo digo lo suficiente, pero luego es la imagen que utilizo en mis redes sociales, por ejemplo, y que es la manera de darme a conocer al mundo. Entonces, pues aquí ha venido el hombre a impartir justicia. Bueno, Dios me libre a mí de impactada, en verdad. Bueno, yo, es cierto, como dices, que simplemente, o básicamente todo empezó porque yo estaba ahí, y por la amistad que tenemos. Y bueno, pues la verdad que no recuerdo el punto en el que, no sé, no recuerdo cuándo llegamos a saber claramente que había un libro en cuestión, pero eso más o menos que estaba en el aire siempre, ¿no? Yo creo en tu Sí, caso, siempre. los que te conocemos de hace ya tanto tiempo, yo en mi caso ya son 20 años los que hace que nos conocemos, Sí, ¿no? Por ahí. sí, tal cual. Pues de alguna manera, pues bueno, pues siempre los que hemos compartido tiempo contigo, hemos conocido esa faceta tuya de contador de historias, algunas propias, la mayoría, y otras ajenas. Y bueno, pues sabíamos que eso pues, formaba parte de tu rollo, y acabó siendo, pues, bueno, yo sé que acabó siendo tu forma de vida, al fin y al cabo, Sí, la escribanía. Entonces, exactamente. pues
estábamos ahí en el momento oportuno, en el lugar exacto y correcto y a la hora exacta. Y bueno, pues yo recuerdo que empezaste a escribir el libro y bueno, pues me pilló en una época que tenía más tiempo libre que ahora, desde luego, y fui siguiendo la escritura. Además que recuerdo que Miguel empezó a escribir el libro con un documento de estos de Google compartido. Sí. Y yo recuerdo, yo la primera vez que leí el libro lo leí de forma instantánea, conforme se iba escribiendo, nada más. No sé si te acuerdas. Me acuerdo, Y me él pues acuerdo. nos compartió, yo creo que nos lo compartiste tanto a mí como a mi hermano Antonio y a otro Sí, colega, Ignacio. Ignacio, Yo creo que exacto. ellos dos pasaron olímpicamente Pasaron también hasta esa... el punto de, perdona que te corte, pasaron hasta el Oh, sí, punto sí, de que yo creo que a día de hoy tu hermano todavía no se lo ha leído. puede ser. Y por parte de Ignacio me encantó porque Ignacio como al año de salir, el verano de antes de la pandemia, de repente llegó súper emocionado diciéndome, hostia, tío, tenemos que mover tu libro de la hostia. Como ya cuando el libro tenía un par de años, se lo leyó, le flipó, le encantó y empezó a hacer cosas súper locas. Me decía, vamos a hacerte fotos para una nota de prensa. Y decía, pero si esto ya está muerto, la vida promocional del libro está totalmente agotada. Y él se empeñó, me regaló por mi cumpleaños una nota de prensa que hizo un periodista que movió por periódicos que todos obviamente pasaron al ver que el libro era del 18 y esto estaba ocurriendo en verano del 20 o no, en verano del 19, claro. Sí, bueno, un año después, fue justo, sí. Y Marce sí cogió el guante desde ese primer momento y estuvo ahí en todo momento, desde entonces. Y yo tengo que decir que eso de la escritura, compartir la escritura desde el momento en el que se está haciendo, ahora soy incapaz de hacerlo. Yo no sé qué me movía entonces de compartir las Yo cosas creo tan que en fue, crudo. yo creo que fue un impulso también y es cierto que en aquel momento tú mismo te estabas probando a ti mismo como tal Sí, y estaba en un momento, yo creo, donde tenías tanta historia, es como lo que se dice de los músicos, ¿no? Que se tiran toda una vida para componer el primer disco sí. y luego el segundo disco pues se compone pues, de la gira del primero si la hay, ¿no? O algo así. Entonces en tu caso era un poco así, que tenías ya estaba ya el disco tan compuesto que solamente faltaba verbalizarlo y ponerlo sobre un documento escrito, que las historias estaban todas en tu cabeza y yo creo Sí, que sí, eso de alguna manera te obligó a irlo soltando como si a vomitarlo, como lo fuiste vomitando tan rápido. Y yo creo que lo compartiste también. Yo entiendo que ahora también un segundo libro, pues no es lo mismo, también tendrás tú también otros recelos y otras formas también de escribir no sé, que quizás te hacen ser un poco más reservado, no sé. sí, he cambiado completamente la forma de escribir del primero a tal y como lo hago ahora. Completamente. Antes me salía todo de corrido y ahora lo que hago, o lo que estoy haciendo en el que estoy enfrascado ya desde hace bastante tiempo, es que voy escribiendo las historias según me apetecen y luego las voy hilvanando. Y ahí hay un trabajo de que eso no parezca un monstruo de Frankenstein que me lleva más tiempo que antes, que era simplemente vomitar. Y ahora es una cirugía completa prácticamente. Porque a lo mejor yo me levanto un día y digo, voy a contar la historia que serían los pies, pero otro día cuento los ojos y luego eso todo hay que unirlo. Ujú. Y está siendo más laborioso. También tengo más herramientas que antes, y antes era un completo inconsciente. Cuando antes había bebido de lo que, pues de los pozos envenenados, pero ahora sí tengo unos Más referentes más refinado claros ahora, y claro, tienes más claro tu perfil de lo que quieres y de lo que no quieres, entiendo yo. exactamente. Antes no tenía ni idea de nada. Yo iba simplemente pues, con dos Un herramientas. inconsciente, por la calle. Iba con dos herramientas que simplemente eran pues, ser sincero y que tampoco es la clave de la ficción, pero bueno, a mí me funciona muy bien a la hora de conectar
con gente de mi calaña. Y bueno, Mira, yo te quería preguntar, Met, entre tú y la gente de tu calaña, eh, no conocía absolutamente para nada el hecho de que quisieras, de que tenías mucho que contar, como dice Marce, y evidentemente estaba todo ahí, ya la gente sabía que tenías ese talento, que podías sacarlo de alguna manera determinada, solo tenías que un poco, pues, que meterte los dedos y potar, ¿no? Sacar todo aquello que bien tenías dentro y un poco pues guiado también pues gracias un poco a Marce, que entiendo que en algún momento te habría pues dado algún consejillo, alguna cosilla, ¿qué sí, tal? sí, sí. No, yo, yo puntualicé alguna cosilla simplemente para, vamos, que en algún caso pues, me hizo caso y en otros no, obviamente, era su libro, pero yo yo no tenía ninguna intención de darle ninguna pincelada, ni mucho menos. Primero porque no soy un gran lector. Bueno, me gusta leer, pero no tengo la afición literaria que él tiene, ¿no? Mm, Pero sí es cierto que yo simplemente era como amigo suyo con todo lo bueno y todo lo malo que tiene y haber vivido tantas cosas juntos, pues como el libro tenía ese pozo y ese punto de partida autobiográfico total, yo simplemente me limitaba a, como el que enciende la tele y se pone a ver lo que están echando, yo estaba observando lo que él escribía y conforme iba leyendo yo había cosas que decía, "Tío, esto no me gusta el enfoque que le has dado, pero bueno, yo siempre era un poco lo soltaba mi pensamiento y había veces que lo recogía y otras veces no. Ni siquiera eran consejos a nivel de escritura ni de cómo plantear el libro. En algún momento puntual, pues sí podía hacer algún inciso en alguna cosa, no sé, en plan, aquí está haciendo una referencia temporal que quizás no tiene sentido a nivel narrativo, ¿no? Que es absurdo ujú. que lo cuentes así, a lo mejor tienes que contarlo de una forma un poquito más temporal, ¿no? Cosas así puntuales que se me ocurrían, pero desde el punto de vista del que está leyendo algo y se le ocurre eso en ese momento, ¿sabes? Que Ok. tampoco era una cosa más light de lo que pueda parecer. Y Simplemente Marce, yo, tío, bien, me encanta mucho cómo lo dices, tío. El hecho de yo era simplemente alguien que me sentaba a ver la tele. Entonces, me sí, gustaría es preguntarte que algo con respecto a eso. Tú, ujú. tío, cuando tú veías que él se ponía a escribir, ¿no te entraba ahí la nostalgia a muerte de esos 20 años con el colega, tío? Pues no, no, la verdad que no. No porque, bueno, hay muchas historias que las hemos vivido y la verdad que algunas están guay, otras no tanto. Mm, No tenía ese punto nostálgico, por lo menos yo no lo entendía, no lo interpretaba así. ujú. Yo era curioso porque él podría estar escribiendo en cualquier momento del día y yo simplemente, pues si tenía algún hueco, pues me conectaba y decía, coño, mira, aquí está Miguel, está escribiendo. Y Qué en ese momento, guapo. pues es que era tal cual, las palabras, las Sí. letras los caracteres iban apareciendo solos. Entonces, pues, igual que empezaba a leerlo, pues decía, esto que está hablando ahora, ya me acuerdo de cuando ocurrió, esto no me apetece ahora, porque sé cómo va a acabar, ¿no? Hay cosas que conocía, ¿no? Mm, Entonces, pues lo dejaba y lo retomaba más tarde, ¿no? Pero sí es cierto que yo recuerdo que cuando lo leía, cuando entraba y tenía tiempo, recuperaba donde me había quedado la vez anterior y hacía la lectura por tramos, ¿no? Como el que coge el libro y lo suelta, pues algo así, con la salvedad de que había un punto en el que el libro se acababa porque se estaba escribiendo en ese momento, claro, ¿sabes? claro, claro. Y a lo mejor, si quería seguir leyendo, tenía que esperar un par de días o algo así. Mm, hostia, pues qué business, tío. Es curioso. Eso mola muchísimo. A ver, un momentito que tengo aquí una cosilla que me está saliendo. Tenemos un pequeño. Hago lo que es el corte para yo darme cuenta y empatar. Vale. 1, 2, 3 caravana es. 1, 2, 3 caravana es. Paramos un poquito y pa'lante. Pues como bien estábamos hablando, que se nos cortó esta movida, cosas del directo y cosas de que cuando Med presenta su propio libro pasan cosas.
Eh, pues entrábamos un Alguna vez. poco, estábamos hablando con Marce un poco del rollo de cuando él se encontraba y veía un poco pues cómo Med en ese documento compartido, pues se veía como el coleguita estaba trabajando y tal, ¿no? Y bueno, pues aquí Marce también era un pelín partícipe dentro de lo que era el proyecto y sobre todo también, pues eso, pues eh, poder ver de esa manera cómo el colega está currando, tiene que molar realmente. O sea, es como en plan, a ver qué ha hecho este cabrón hoy, ¿no? Entonces, eso la verdad es que mola muchísimo. Era tal cual, tal cual. Era, tengo un hueco libre y sabes que tiene, eso lo tienes ahí, esa posibilidad de ocio, desde el punto de vista mío. Tal cual. Y claro, acudía porque también era la curiosidad de cómo iba a contar según qué cosas, ¿no? Y cómo iba a irse desarrollando. Es cierto que luego el trabajo lo pulió muchísimo y le dio muchas vueltas, pero bueno, lo que era la primera bocanada, tal y como iba saliendo de él, pues es guay ser testigo de eso. Eso mola un huevo. Y comentabas también un poco eso, que, bueno, Maet, no, estás aquí, no estás muerto. Por ahora. Por ahora, pues el rollo ese de tú cuando ya se sabía que tú te ibas a escribir y que ibas a darle caña a esto, porque tenías muchas cosas que contar y ya tus colegas y tu gente cercana ya sabía un poco de tu faceta de que tenías de poder contar historias, ¿no? Y sobre todo relatarlas de una manera determinada, ¿no? Por algo eres nuestro devorador de libros especial. Eh, Porque te vas curtiendo, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo que cuando pues, vivíamos los dos en Edimburgo y tal, y compartíamos esos 4 o 5 minutos, como quien dice, en la guagua, para nuestros destinos determinados, Ujú. yo te preguntaba, ¿no? Y claro, tú me decías en plan, sí, pues estoy con esta movida y tal, estoy ahora con la edición, está Ujú. pues con la editorial haciendo esto, haciendo lo otro y tal, y a mí me llamaba un montón la atención. Entonces, una vez que llegó el libro a mis manos, eh, sí es cierto que es un libro, pero esto es bajo mi punto de vista, ¿vale? Ya cada uno ya, también se lo he comentado a otros colegas que lo han leído en mi entorno, y es un libro para aquellos que quizás eh, no conozcan ciertas facetas de la música, por ejemplo, de épocas determinadas, de una generación determinada, que se veía un poco inmersa dentro de ese estilo de música y de ese estilo de vida dentro de lo que cabe. Muchos se podían ver identificados con ella y otros es como en plan, coño, me he perdido cosas, ¿no? Te comento, es decir, nosotros como canarios, por decirlo así, yo y los colegas que lo han leído, tenían todos esa percepción. Es decir, joder, no teníamos esa oportunidad de, de poder ir a X conciertos o de viajar un poco más. No estoy mintiendo si en tu libro, pues evidentemente, narras diferentes partes de tu vida, porque esto es una biografía, autobiografía ficcionada. No sé si Ujú. lo podríamos decir así. Sí, a mí me viene bien por asuntos legales que se diga así. Eso es súper bien. El puto Marce se descojona el cabrón. Pero evidentemente, claro, hay que pulir ciertas movidas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Y claro, claro, pero pues por eso mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, muchos colegas me lo decían, digo, joder, pero todo esto es verdad. Claro, y yo le preguntaba a Met porque tenías esa suerte de preguntarle, pero aunque no tuvieras esa oportunidad de poder preguntarle, eh, bajo mi punto de vista, es crudo el libro, ¿sabes? O sea, tiene partes que bueno, pues te descojonas, pero es también la esencia que él le quiere meter y también un poco el carácter que él le quiere meter al personaje principal, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes una serie de problemas en la vida y los cuentas desde una perspectiva determinada, pues tú directamente, básicamente lo que estás haciendo con ellos es un poco, pues, ¿cómo te digo yo? Este personaje piensa de esta manera. Porque si a uno, por ejemplo, un ejemplo súper claro que es lo que yo siento, ¿no? Y percibo con el libro. Si un personaje principal, por ejemplo, se le cae un palo en la rodilla y es como que si lo hubieran matado, pero hay otro que le metes un palo a la rodilla, el tío se agacha, coge el palo y se lo pega al que se la ha tirado.
¿entiendes? Entonces, es un poco como cómo va a captar esa serie de problemas, dificultades en la vida. Entonces, a mí eso me llama mogollón la atención y a mis colegas también, no solo el hecho de que pudiste viajar y vivir en diferentes países como París en este caso, pero sino también un poco el hecho de, pues eso, ¿no? De cómo afrontas tú esa serie de problemas. Y me gustaría un poco que ustedes dos se conocen muy bien y que muchos de esos problemas, pues, los han compartido, en ver un poco si eso se relata también la personalidad que tienen los dos. Pues ha abierto varios melones de golpe y Y porrazo. porrazo, y ahora es cuando tú vas a Eh, hablar todo y yo voy a ser así. a ver, el tema de la música que has tocado, que yo vengo de yo salgo de un pueblecito donde yo pensaba que los conciertos eran una cosa que en la vida iba yo a ir a uno. Y vivo muy cerca de Granada, pero por el nivel económico, por el mío en mi infancia, por el no del pueblo. El pueblo es súper próspero, es municipio tecnológico y tiene un monolito en honor al Twitter. Pero No tener ni puta idea, tío, pero me sí, encanta. sí, si tú buscas monolito Twitter Home, te sale en Google Imágenes un monolito a gloria de la red social del pajarito. Vamos para allá. Pues yo daba por hecho que yo en la vida iba a ver conciertos. Y si veía conciertos, yo me imaginaba esto en el colegio, que iría a ver, yo que sé, a la década prodigiosa, a cosas así. Eso es lo que yo imaginaba. Yo en la vida me iba a imaginar que iba a ver a Alice in Chains o a Soundgarden y vivir en Seattle. Eso, vamos, ni en mis sueños más húmedos. Y luego eso porque al final he tenido una flor importante, pues ha pasado. Y ya que ha pasado, pues lo he intentado contar. A mí me da mucho reparo seguir hablando del libro y hacer este tipo de promociones y tal, pero tampoco puedo escapar del hecho de que es un manual sobre mis pasiones y que al final está ampliamente basado en mi propia vida y no puedo huir de nada de eso. Y no miro hacia atrás con nostalgia, sino simplemente con el hecho de que estaba ahí. Y me gusta que resalte lo de la crudeza, porque sí, porque es muy fácil quedarse con el tema cómico y cómo me tomo yo las cosas y eso es tal y como aparece en el libro, porque no sé tomarme las cosas de otra manera. Hace poco me peleaba con un amigo, muy amigo mío, tuve una discusión importante y me dijo, contigo no se puede discutir porque te lo tomas todo a lo personal. Y yo le dije, el día que me quede tetrapléjico, me lo tomaré a lo vegetal. No estoy orgulloso de ello, pero no puedo evitar tomarme las cosas de otra manera, simplemente. Y no estoy orgulloso del comentario que hice, no de cómo yo me las tomo. ¿Entendemos el concepto? Y, y bueno, sí, pero me gusta que realce lo de la crudeza porque, vamos, es otra manera de expresarme de la que no huyo, sino a la que voy como un pollo sin cabeza. La Marrano. crudeza, exactamente. La crudeza, ser directo y decir las cosas sin cortar pisas. Y cuanto más honesto eres, más fácil conectar con la honestidad de otra gente. Y cuanto más pasional eres, es más fácil conectar con las pasiones de otra gente. Al menos es de lo poco que he aprendido yo en mi penar por el mundo. Yo voy a intervenir, ¿vale? Por favor. Dice Oscar que, bueno, que el personaje, yo es que no puedo evitar, yo no disocio entre el personaje y el autor en este caso, aunque es cierto que hay, que hay sus diferencias, pero bueno, al fin y al cabo es inevitable, yo creo
es cierto que Miguel cuenta su vida básicamente en el libro y obviamente pues todo el mundo, cualquiera en el día a día pues cuenta lo que quiere contar. Obviamente hay cosas que uno se las calla, ¿no? Eso es así. Pero yo creo que de alguna manera que es indisociable el Med Vega de Miguel Ángel Medina, porque primero porque la materia prima se ha generado por sí sola y la tenía él delante de, bueno, la tenía él detrás en su biografía, ¿no? El personaje eh, pasa por ser Miguel, ¿no? Siempre, para mí, por lo menos, este es mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que está guay, yo coincido en lo que decís, primero lo de la música, eso es inevitable porque la música es muy importante para Med, como lo es para Miguel y para, bueno, pues para el círculo de amigos que Sí. coincidimos en su día en Granada, pues era, era, era yo qué sé, el pasatiempo principal nuestro, hablar de música, básicamente. Estábamos todo el día hablando de música, hemos ido a conciertos juntos, luego él ha ido a muchísimos conciertos más que nosotros, gracias a los destinos en los que él ha pasado parte de su vida, pero la música es un nexo de unión de todo es un hilo conductor. Y bueno, y está guay, hay una parte que es genial del libro que conecta con el lector en esa parte de cultura pop que muchos tenemos en común, llamemos cultura pop a la música que nos gusta en este caso, y al cine y literatura y una serie de referentes que tenemos culturales, ¿no? Y está guay porque, bueno, Miguel, tanto Miguel como muchos, pues las primeras veces que empezamos a escribir, pues era sobre música. De hecho, nosotros coincidimos escribiendo primero en un fanzine de origen de mi tierra, de Córdoba, en el norte de Córdoba, de Los Pedroches, que se llamaba Serie B, que ya desapareció y estuvo 13 años en activo. Y Miguel pues, era de Granada, pero escribía tan cojonudo y tenía unos gustos tan de puta madre que era inevitable que lo incorporáramos a la plantilla. Y luego pues, hicimos un tiempo un magazine junto de música donde eso sí era mucho más personal y era más nuestro y lo sentíamos más como nuestra criatura. Y entonces escribir de música siempre estaba ahí. Y está guay porque el libro está, iba a decir trufado o salpimentado o algo así, pero no, está repleto de reseñas. Reseñas de discos, cita a canciones, cita en referencia al cine, críticas, reseñas que tú puedes sacar de ahí, reseñas de conciertos enteras, literal, tal cual. Y eso, de alguna manera, pues va generando una circunstancia alrededor del personaje que hacen que el vínculo sea bastante fuerte. Si coincides con y con esa referencia, y si no coincides, pues te llevan a descubrir cultura y una serie de obras que te están recomendando prácticamente. Pero luego, bajo todo eso subyace una vida de una persona que es la vida de Miguel y la forma de contarlo en el libro es tal cual, como él acaba de decir, su forma de interpretar un poco la vida, ¿vale? Yo tal y como lo veo, Miguel es que así, a Miguel le han pasado las cosas más inverosímiles. Yo también, mucha gente de mi entorno lo ha leído y colaboró en la campaña de la edición. Y a mí me preguntaban y me decían, yo siempre, la verdad que respondía lo mismo, siempre me decían, esto no es posible que le haya pasado a este hombre. Y yo, pues de alguna manera, pues yo siempre decía, es que las cosas más inverosímiles del libro le han pasado. En cambio, lo que pueda parecer la conversación más liviana y más anodina, no le ha pasado. De hecho, las cosas de Miguel es un tipo muy peculiar, los que lo conocemos lo sabemos. No es la típica persona con la que tiene una conversación normal. Entonces, ¿qué pasa? Que las conversaciones normales del libro, que podrían parecer las cosas reales que le han pasado en su vida, no son reales. Esa es la ficción del libro, para mí. Luego, las situaciones enrevesadas, hiperbólicas y a priori increíbles, es que han pasado de verdad, la mayoría. Vamos, yo diría que todas. Y es que también Miguel, por su forma de ser, yo creo que es un tipo
que no es la persona más sociable del mundo. Corrígeme si me equivoco. No, 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 Es una no, persona, no, es no una lo persona sabes. que tiene un imán, tiene una capacidad brutal para meterse en líos, para meterse en situaciones extravagantes, y yo creo que es por su incapacidad de decir que no. Y eso pues le ha llevado más lejos en situaciones que a cualquier otro mortal. A lo mejor las personas que somos más sociables, pues hemos dicho que no a según qué cosas, y nos hemos perdido situaciones que son las que avalan la biografía de Miguel, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo guay, que de alguna manera estamos proyectando, leemos un libro y estamos proyectando una vida que quisiéramos tener, pero que no tenemos, pero Miguel la vive por nosotros, de alguna manera. Ahí Y está, aquí hostia, más sería flipado eso. un poco así. Oye, hay una cosita que me gustaría también comentarles, chicos, y es bastante, o sea, una de las cosas que también me llama a mí y a mi entorno es el hecho del paso del tiempo. El paso del tiempo en la ciudad en la que vives, en la que has vivido y demás, ¿no? Entonces él hace mucho hincapié, que creo que es una conexión que tiene él bastante fuerte con Granada, ¿no? Evidentemente, y es el hecho de cuando nombra diferentes locales en los que él ha ido mucho, ¿no? Pues no recuerdo un nombre, pero decía, no sé cuánto, yo qué sé, el local este heavy de la pata cabra partida, Dep. Ese tipo de referencias, por ejemplo, están un poco también dentro de, hostia, eh, nos estamos haciendo mayores, es decir, estás haciendo referencia también a esa generación de la que estábamos hablando antes, Marce. Entonces es un poco como acentuar aún más el hecho de decir, oye, soy de Granada y, hostia, esta es mi city, ¿sabes? He estado en diferentes sitios, los he sentido míos, pero realmente quiero que entiendas que soy de aquí, ¿sabes? Y esto es lo que he vivido y lo que sigo viviendo. Pero es el paso del tiempo lo que a mí personalmente me gusta, y por eso comentaba un poco el tema nostálgico, ¿no? Llega un momento a lo mejor en que quizás a lo mejor tu mente pueda volver un poco hacia atrás y decir, hostia, ¿te acuerdas, tío, cuando fuimos al local este? La que liamos, tío, o la que lió Met sentado solamente teniendo un puto mini de cerveza. Eh, y lo que viene después te sorprenderá, pues tal cual. O sea, ese tipo de cosas son las que, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención, y es algo que me gustaría preguntarle a Met, y es el hecho de decir, tú cuando nombras este tipo de, ¿cómo te diría yo? Este tipo de referencias a locales, Sí, tú los sentías tuyos. sí, 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 sí. A ver, yo mi relación con Granada, como con casi todo lo que me importa en la vida, es más de amor-odio que de amor puro e incondicional. Que Eh, quede claro, ¿eh? yo a Granada la adoro y la detesto a partes iguales. Y Pero eso es muy granadino también, ¿eh? es posible. Me pasa Hablamos con desde otras fuera de ciudades en las que he casa. vivido, que tengo un amor, igual no odio, amor-repulsión al mismo tiempo por ella. Con París me pasa eso. Yo París, mi tiempo en París fue una maravilla, pero yo pienso en París y me pone el pelo de punta de terror de tener que imaginarme volver allí para vivir. Eh, el tiempo, pues, joder, hace poco pensaba que las novelas que más me gustan trataban todas sobre muerte, y ahora me doy cuenta de que no, que tratan todas sobre el tiempo, y el tiempo, esto me va a quedar muy Gaspar, ¿no? Pero el tiempo lo destruye todo, y el tiempo te lleva a la muerte, y el tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es reducirlo todo a cenizas, y hemos venido al mundo para hacerlo trizas. Cualquier otra idea es completamente errónea y se va a equivocar. Te puedes poner todo lo ecologista y todo lo pacifista que quieras, pero nosotros hemos venido a cargarnos esto, y esto es lo que hay. Y hostia, y esto era por hablar de bares que ya no existen. Pues Estaría guay hablar de los... esto en un bar, ¿sabes lo que te digo? Hostia, ya ves. Los bares sí, sí, porque precisamente por este amor-odio, cuando llegas a un sitio que sientes tuyo y desaparece porque el tiempo es así de cabrón,
pues un poquito de ti también se queda ahí. No voy a decir que muere ni gilipollas de esas, porque al final son bares y barras y a mí dame una chapa donde pueda poner el codo y ya voy a estar bien. Pero, pero sí, esos sitios cuando se terminan, pues el capítulo, digamos, que cambia. Y al final han sido escenarios y el escenario pues, también tiene su importancia a la hora de vivir y de hacer la vida y de encontrar gente y de compartir aficiones y amistades e historias. Pero ¿No veías eso está de puta madre, bro. el punto, yo creo que sí, el punto nostálgico y el punto de mirar a la juventud y tal, no, en el momento yo no se lo veía. Y ahora que ha pasado un tiempo desde que lo escribí y que lo que escribo ahora me parece más actual y tal, o más actual, igual no es la palabra, pero no sé. Ahora sí le veo ese cierto toque, ese cierto toque de nostalgia y tal, que tampoco soy especialmente fan. Es que es Eh, verdad que hay muchas formas de contar la historia que tú la habías ido puliendo con el tiempo, porque pequeñas historietas que iban, perdón por llamarlas historietas, no sé, no, coño. acontecimientos que iban ocurriendo, pues tú siempre, yo qué sé, a lo mejor nos estabas contando una situación dramática que acababa de pasar, pero la gracia de la historia era que la contabas con arte y ya casi que de alguna manera tú vencías ese mal rato que habías pasado viviendo aquello, cuando veías que al contarlo con arte, pues los colegas nos partíamos el culo. Sí, sí, sin Entonces, duda. yo creo que esas historias, como tú alguna vez, como las has contado muchas veces, de alguna manera el lenguaje y la forma que tú empleas en el libro ya venía un poco definido por cómo tú habías ido construyendo esos capítulos, que de alguna Sí, manera lo había venido contando hasta el mismo momento en que pone el punto final del libro. Primero yo qué sé, al primero que te encontrabas justo después de que ocurrieran, o a nosotros cuando nos sometíamos cada uno sus pensamientos a los demás y los poníamos sobre la mesa. Entonces yo creo que esa forma tuya de expresarte en el libro a lo mejor es una forma de expresarte del Miguel de esos años, ¿no? Que sí, también, de alguna manera, es como, yo qué sé, como que escribe también pienso yo en canciones, en la forma de escribir que tiene uno en un momento dado. Si hay una canción que la has escrito hace mucho tiempo o la has empezado a ensayar hace mucho tiempo y la grabas hoy, mm, tú, pues al fin y al cabo la canción es tuya, pero ya no la escribiría igual hoy, ujú, como la escribiste cuando se compuso, ¿sabes? Entonces sí, yo sí, creo que es sí. un poco así. Y tus maneras también es que se han ido puliendo y de un tiempo para acá, pues seguro que tu forma de escribir, pues eh, parece, siendo la esencia la misma, pues habrá cambiado un montón Sí, la seguro. forma. No, El seguro fondo es el mismo. no. Es así, Mm. totalmente. El- una cosa que comentaba hace poco un lector, ya no me pasa mucho porque es cierto que el libro ya ha tenido un recorrido más que recorrido. Ya no me pasa mucho, antes sí me pasaba mucho que me escribían por redes y me comentaban el libro un poco. Yo ofrecía un servicio por venta muy, muy guay, en plan de si tú te lo leías, luego me contactabas y eres de estos que necesitas, sabes que es verdad y que no y tal, pues yo atendía y les decía, vamos, ¿tú crees que esto ha podido pasarle a alguien? Y decían, no, pues entonces me lo he imaginado, que no es así, pero tampoco voy a ir contándole a todo el mundo mi miseria. Otra vez, si ya se han leído el libro encima. Y, y al revés también lo hacía, en plan de, esto es imposible que te haya pasado. Pues esto es mi capacidad inventiva, de capacidad de imaginación. Todo el tema de la heroína en París, es imaginación. Eso he sido yo capaz de inventarme esa trama por mí mismo, sin ningún tipo de influencia externa de ningún tipo. Y, y me decía uno de estos lectores que me encontró por Twitter, me dijo que era muy de los 90
Y yo en los 90 no. Puede serlo desde un punto de vista de la música, porque Eso sí, sí, ahí sí me pilla, no, a pie cambiado, pero sí me pilla igual que yo fui muy precoz para adoptar una generación musical que no me pertenecía por edad, quizás, que era la anterior. Pero sí hay un toque de atemporalidad extraña, al menos porque sería más bien los primeros años de los 2000, pero también funcionan los 90 y funciona, o yo qué sé lo que funciona, lo que no realmente, pero sí me he Hombre, es que encontrado que abarca hay una esencia grunge, Miguel, ahí. obviamente. Mm. En todo. Obviamente porque es la generación musical que a mí me deja la cabeza loca desde más tierna infancia. Y aunque yo haya evolucionado y cambiado, no es mi aspecto, Si has sí cambiado, tío, que... mira la foto que tienes detrás, tío. Pero ahí ya era grunge. Ahí es grunge, tío. De hecho, ahí era súper grunge. Ahí estaba todavía Kurt Cobain vivo. Para descanse, para descanse. A descansar. Y... No, coño. El día de mi primera comunión, ahí me regalan el Nevermind en CD. Hostia, dime que todavía lo Él, tienes, tío. Y sí, sí, está sí, en la otra habitación. Y tengo por ahí apuntado, tengo ahí otro recuerdo de la comunión que viene la fecha y es que, joder, es que fue en marzo del 92, ya, tío, pues éramos súper grunge entonces. Eh, Éramos súper grunge. bueno, en mi pueblo era yo y el que me regaló el CD, probablemente. Pero Hostia, tío. sí, bueno, pues todo lo que he dicho de los 90, pues sí, pues ya está. Pero mira, tengo una pregunta. Es decir, si te decía el tipo que eras muy de los 90, o sea, que Sí. escribías como los 90, No, pero eso también está guay, yo qué sé. A mí si te gusta y te vibra y te mola y es lo que te tienes iba a decir. arrojo Que de digan lo que contármelo, quieran, pues bro. de Está puta claro. madre. Y sí, sí. Está claro, está Incluso si no te mola y vas y me lo cuentas, pues ya te pegaré un estacazo y te meteré en el maletero del coche. Está bien, tú. Puede pasar, puede pasar. Nada, si Bueno, luego soy recordemos que no estamos en ningún problema legal con este libro, ¿verdad? Así que súper pacifista. totalmente, totalmente. Antes has dicho, Oscar, que se puede hablar aquí de todo. Yo he buscado, macho, he buscado en mi casa la camiseta del puta vida. Coño. Pero no la he encontrado, tío. No la he encontrado, no sé si la tengo Oh, con las hostia. camisetas de... Cuando hagamos el cambio de armario, ahora cuando haga un poquillo más de calor, a lo mejor aparece, no sé si, o eso, o está en el campo de mi suegro en modo espantapájaro o algo así. Pero no he Mira, encontrado la camiseta, pero he hecho algún hallazgo, la verdad, que alguna vez hemos hablado y aquí se puede hablar de todo. Esta es la hostia, portada que tío. vale del libro, es que no lo he traído. Pues Hostia, bien, tío. esta, Pues que es más creía que guay que solo... la que hizo la editorial, Sí, con sí, esta, con la sí. tipografía esta que se le puso, que al En la final la echaron para camiseta, atrás lo de la editorial, pero esta es la que sí. vale. Y yo lo tengo con esta guardado, tío. Ostras, pues creía que Mm, había Pero solo esto no dos. es el hallazgo, yo iba. Vale, vale. Esta es la mía que le puse yo para tapar la otra, Sí, pues le puse esta, pero el otro que es día, más joder, molona, pero el hallazgo que he hecho no es ese, chicos. Es que me encontré otro día en el trastero, antes de que hubiéramos hablado precisamente de que íbamos a hacer este directo, me encontré ¿sabes qué es esto, los Miguel? ferros, sí, 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 sí. El primer borrador. Vamos, no los perros, pero el primer borrador que está aquí, donde, que luego es verdad que estos son unas correcciones que te hice yo, creo, no sé si Sí, alguien sí, sí, más, sí. y hostia, qué guapo. luego, Esa la hiciste y tú. además que luego le hice yo las correcciones, él hizo las que él, no sé si las hiciste todas o no, pero bueno, Sí, sí. luego lo pasaste ya a la editorial y luego ya ellos pues recortaron o pusieron o quitaron o hicieron lo que tuvieron que hacer, pero está guay porque aquí la dedicatoria que me pusiste Ajá. reza tal que así. He aquí la versión que más me gusta a mí, la cruda y visceral, la que brotó de las entrañas, el corazón, el alma y un poquito de la cabeza.
No sé si será bella, pero esta es la de verdad. Me flipa que la tengas tú. Y aquí está dedicado por el colega. Qué Ni me grande, carajo. acordaba yo de... A ver Ni me si acordaba cuando yo de muera la... Miguel, si me pilla en vida y se hace súper famoso, pues lo venderé a un Claro, buen precio. cabrón, hay que pagar el chalet, me cago en la Ojalá, ojalá. puta, Marce. Hostia, tío, Ah, pues, la camisa que me ha enseñado antes, el otro día me tuve que desprender del libro que me quedaba a mí. sí, el último. El último lo mandé a un tipo a Madrid que yo quería que se lo leyese y que me hacía ilusión. Y le quité la camisa y le mandé la edición normal porque dije, pues me Sí, quedo la la... camisa es la esta. Sí, la camisa es la La- sobrecubierta, digamos. Mm, sí. Y yo te creía que había dos en el mundo. Y una está en el libro de mi abuela, que es el libro que yo me voy a quedar de ejemplar del mío. Y la otra, pues mira tú. Ahora mismo tengo una camisa. Y yo creía que había dos en el mundo. Y me ha hecho mucha ilusión que tú tengas otra también. Me queda qué, pillado, me parece. qué crack, tío. Oye, y chicos, les comento, un poco así para chapar Sí, sí. la castaña. Nos gustaría, o sea, me gustaría un poco saber dos cosas, ¿vale? Voy a pedirles dos cosas a los dos. La primera es que nos cuentes un poco, porque evidentemente ya hemos comentado un poquillo por encima que estás escribiendo un segundo, Ajá. que nos comentes un poco cómo va la cosa, muy por encima, no nos des demasiados detalles. Sí. Y a Marce le voy a pedir que me dé una frase, si puede ser, sobre el libro. Yo voy a hacer una, que ya de hecho se la puse a Med hace bastante tiempo, no creo que la recuerde, pero se la volveré a decir, sobre mi impresión sobre el libro. Empiezo Pues, yo, ¿no? Y él que no acabe contando lo del libro. Venga, venga, yo creo que lo hacemos así, venga, empieza tú, Marce, luego yo, y después ya que chape Ya, este yo cabrón voy a con todo. empezar. Yo voy a empezar, mira, es que, digo, ¿qué me llevo, tío? Me he encontrado la reseña que escribí, porque yo hice una primera reseña del libro para el magazine Más Trueno, ya extinto, pero esa la tengo en un disco duro que no me ha dado tiempo a localizar. Pero sí he encontrado el número es de noviembre del 18 de Ruta 66, en el que saqué la reseña, que la colé del libro, y voy a leer la reseña, que en verdad es cortita, son pocos caracteres. Yo creo que habrá algo lapidario a quien le dediqué su tiempo, supongo. Mira, aquí empieza la reseña tal que así. Decía Harry Crews que sus relatos no eran más que una sarta de mentiras utilizadas para contar una verdad gigante. El libro de Miguel Ángel Medina tiene algo de eso, pues esta suerte de autobiografía de ficción no es sino una suma de actos diminutos necesarios para vislumbrar esa conclusión universal que se desprende de la obra. Y es que no vas a aprender en tu puta vida, es, más allá del despiporre de sexo, drogas y rock and roll, un canto al amor verdadero. Y si no, al menos sí lo es a la constante búsqueda de este. A levantarse una y mil veces tras cada caída, y es que el melómano y enamoradizo Med Vega, alter ego del autor, es una especie de anónima rockstar a la que su corazón, cabeza o polla le pierden algunas veces. Otras será su incapacidad para decir que no, lo he dicho antes, la que en su periplo por ciudades como Granada, París o Seattle acaba metiendo al muy cabrito en las más disparatadas situaciones que uno puede imaginar. Por suerte para nosotros, si algo sabe Med, es que de cada fracaso, rechazo o tropiezo, como poco, se saca una buena historia. Y aquí hay un puñado. Como atractivo adicional del libro, prologado por el popular cómico Ignatius Farray, Medina establece constantes lazos de complicidad generacional, en forma de ilimitadas y minuciosas referencias al cine y a la cultura rock, con las que el lector de Ruta 66 fácilmente se tronchará de risa, alimentará su alma y aliviará su anhelo de incorrección política. Ay, Guay, es muy crack, tío. Me encanta, muchas loco. gracias. Muy, no me hubiera salido mejor escrito de lo que yo recordaba, la verdad. está absolutamente genial, es una maravilla. No soy digno. Está muy Bueno, guay. pues yo digo mi pequeña frase que fue lo que Jamón, sentí una vez jamón haber me terminado. regaló.
Me regaló un jamón de Treveles, sí. Hijo puta, a mí no me ha regalado una mierda. Bueno, pues nada, le voy a regalar yo un mojón, ¿vale? Porque no me jodas. Hijo puta. Bueno, pues mi frase ha sido tal que así, ¿vale? La tenía apuntada por aquí, no sé si todavía la tienes por ahí. Bueno, no sé, la tenía por aquí escrita, aquí. Tío, el libro está muy guapo. Para mí es como una mezcla entre un Lazarillo de Tormes puesto de MDMA con un solo de bajo del amigo Flea de Red Hot Chili Peppers. Punto. O sea, yo fue lo que sentí. Era un poco como un Lazarillo de Tormes colocadito, pero de amor y de todo. Y nada, con un poquito de música por ahí, ¿verdad? Y nada, nos quedan 3 minutitos, mi rey. 3 Me minutitos, gustaría, me sobran 2. pues, Habla pues, pues, de nuevo. pues comenta un poco la movida y ya cortamos. Vale, habrá ¿Qué gente que tienes me que ver? va, que si yo digo que llevo un tercio del libro, habrá gente que me escuche, bueno, o que no, que digan que vaya huevazo, que hace 2 años les dije que llevaba un tercio del libro, es otro libro totalmente diferente ya. El Eh, tercero. o por ahí, sí. De hecho, hubo un tiempo que estaba escribiendo la segunda y la tercera parte al mismo tiempo. Y ahora y hace ya no mucho pensé, qué demonios, voy a hacer 2 y ya me paso a otra historia, que no sea siempre la misma movida. Es una segunda parte tal cual. De hecho, la intención era que no pareciera una segunda parte, pero ya en el primer párrafo dejo claro que es una segunda parte. Tiene la misma visión comercial que intentar comercializar perfume de mofeta y estoy cada día más contento. Y hoy hablando sobre el proceso de escritura del anterior, he recordado esa época con muchísimo cariño. Era una época como muy bulliciosa de la inspiración y la gana de hacer cosas tal. Y no he vuelto a sentir eso hasta este fin de semana. Este de Semana Santa pasada, este fin de Semana Santa pasada, que, que me ha cundido y me ha hecho... y, y eso, no puedo decir mucho más. Pues cremoso. La segunda parte, pues como va a incluir una pequeño guiño forzoso a Alta Fidelidad porque cubre la parte en la que trabajé en una tienda de discos y al margen de eso, pues la misma vaina, pero mejor y más loca. Y Pues perfecto. Pues ya, tú- chicuelos, ¿qué ya tú sus digo? me creerás. El amigo Zoom nos echa. Habrá que buscar otras cosas de cómo gestionar esta mierda. Pero me quedo con muchísimas ganas de más. Espero volver a ver a Marce y que nos hable un poco de sus proyectos personales. Y nada, Sí. nos vemos en los bares, que me gusta a mí mucho eso. Y señores, un abrazo bien grande. Disfruten del Día del Libro. Y nada, en brevas nos vemos.